Hola, bienvenidos al episodio número 13 de Más Allá de la ñ. Yo soy Isabela y deseo extender mis más profundos y sinceros agradecimientos a aquellos que han elegido retornar. Y, sí, en el sentido contrario, es la primera vez que deciden acercarse, será siempre una virtuosa oportunidad para empezar y qué grato que lo hagas ahora. Me cansé y todo. A que soné pedante y pretenciosa y ladilla. Estoy segura de que todos nosotros nos hemos topado con alguien que habla así y siempre pensamos, Dios mío, pero qué ser más inmamable. Pero ¿por qué hay formas de hablar que resultan pedantes y otras no? Bueno, para introducir este tema, que me parece muy interesante, tenemos que empezar sabiendo que esto de que hay gente que habla pedante y gente que no, y que nos molesta que la gente hable pedante, ha pasado a lo largo de toda la historia. Y es que, por ejemplo, el escritor Quevedo en alguna oportunidad se llegó a burlar de cómo hablaban los seguidores del escritor Góngora, porque Góngora hablaba como muy rococó y rocambolesco y un lenguaje súper oscuro. Y entonces Quevedo llegó a decir que todos sus seguidores, en lugar de decir queso, dirían ceniza de leche. Y lo cierto es que toda la vida hemos sentido rabia por esa gente que no quiere hablar claro, sino que quiere hablar como pedante y quiere como demostrar que tiene un conocimiento de la lengua súper increíble. Y de hecho, me voy a sincerar con ustedes, yo soy culpable de este pecado. Cuando yo estaba más chama, estaba empezando a publicar mis cuentos en internet, pensé que mis cuentos serían más válidos y que la gente le gustaría más si mi lenguaje para escribirlos llegara a ser un poco como más forzado. Entonces me acuerdo que, bueno, yo en esa época leía más de lo que leo ahora y la verdad es que sí, bueno, creo que sigo teniendo un vocabulario muy amplio. Entonces yo sentía que si yo no utilizaba ese lenguaje en mis cuentos y en mi vida diaria, era como que no existía. Entonces era como que no, ¿sabes? Yo necesito demostrarle a la gente que yo tengo un conocimiento del lenguaje súper amplio y yo se supone que quiero ser escritora, así que yo tengo que hablar así todo el tiempo. Y recuerdo que en esa época se usaba Ask FM y alguna vez recibí un par de mensajes de gente diciéndome, deja de hablar así. Y en ese momento yo decía, ah, qué envidiosos, pero ahora los entiendo totalmente. La verdad es que cuando uno tiene 15 años uno puede llegar a ser una persona burda de pretenciosa y burda de insoportable. Pero vamos al meollo del asunto. ¿Por qué una palabra es o no es pedante? Bien, esto depende de dónde se dice y cómo es la palabra, digamos, en su forma. Para explicar el dónde se dice, voy a rescatar el concepto del edificio que utilizan algunos filólogos porque me parece muy práctico para explicar este tema. Y es que para este ejercicio tenemos que imaginarnos un edificio, ¿sí? Con muchas plantas. Entonces, en los primeros pisos se estarían guardando, digamos, las palabras que responden a un lenguaje coloquial, algo de todos los días. Y a medida que vamos ascendiendo en los pisos, las palabras que se guardan en ellos se hacen cada vez más y más específicos, hasta el punto de que en el penthouse hay unos estantes súper altos adentro de los apartamentos y en los lugares más recónditos llenos de telarañas de esos estantes todavía hay palabras y por supuesto ahí solo pueden acceder las personas que tengan las escaleras para montarse, la altura necesaria, etc. Entonces, por cierto, antes de seguir con mi explicación, este tema del edificio no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico. O sea, yo no estoy diciendo que en las plantas bajas viven las personas con menor nivel socioeconómico, no. Porque la verdad es que en términos de conocimiento del lenguaje, esto no puede tener que ver con nivel socioeconómico, pero no es como una cosa de causa-efecto, ¿saben? Esto es otra cosa, esto se refiere a especificidad del lenguaje, es diferente. Bien, la pedantería está entonces cuando alguien tiene conocimiento de las palabras que están en los pisos altos y decide, por ejemplo, agarrar palabras que se utilizan en el piso 11 y bajar y usarlas en la planta baja del edificio. Es como que queda totalmente fuera de lugar, ¿saben? Como que ya hay palabras en la planta baja que nos permiten hablar de estos conceptos sin que tú tengas que traer palabras del piso 11 para explicar la vaina. ¿Saben? Es como que no viene a cuento, es como que está fuera de contexto. Y respecto al cómo es la palabra, la otra cosa que determina que algo sea pedante o no, hay que considerar primero que sí, en general, lo que más determina que una palabra sea pedante o pretenciosa definitivamente es el contexto. Pero también la palabra en sí misma puede cargarse de pedantería.
Y para poder describir cómo es que una palabra es pedante o no, hay que evaluar 3 aspectos de la palabra. La primera es la frecuencia de uso, ¿sí? Entre más frecuente es una palabra, pues menos pedante suena, porque la asociamos con una cosa más cotidiana y coloquial y de todos los días. Ahora, si la palabra es poco frecuente y se ha escrito que sí, 5 veces en toda la historia de la humanidad, esa palabra es extremadamente pedante. Por ejemplo, la palabra resfriado la decimos todos, es una palabra de todos los días. En cambio, la palabra romadizo, yo no sabía que existía, la tuve que buscar. A ese nivel llega la vaina. Entonces sí, según la frecuencia de la palabra, pues una palabra puede sonar más o menos pedante. La otra cosa es que la palabra sea arcaica, es decir, que haya dejado de utilizarse. Porque sí, hay palabras que a lo largo de la historia se van perdiendo y vamos dejando de decir, pero aún así existe gente pedante que decide retomarla y tratar de incorporarla a su vocabulario para sonar como que sabe más de la lengua. Como ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, el aquesta, que fue como el precedente del maravilloso esta o este que tenemos hoy en día. Y alguna vez he leído en algún texto académico que la gente pone aquesta. Es como, va, ¿de verdad es necesario? O sea, retomar una vaina que ya está muerta para tratar de sonar más inteligente. Y bueno, el tercer aspecto que puede hacer que una palabra sea pedante en sí misma es utilizar muchas palabras para describir un concepto que inicialmente con una sola palabra cotidiana bastaba. Por ejemplo, lo que yo hice en la introducción de extender mis más profundos y sinceros agradecimientos. Coño, estoy agradecida. Punto. Es suficiente. Entonces sí, tenemos al final que dependiendo del contexto en el que se utilizan las palabras y de la forma y la frecuencia de las palabras, obtenemos un lenguaje pedante o no pedante. Y ahora que sabemos esto, hay que considerar que hay palabras que hoy en día son totalmente normales, que en el pasado fueron muy pedantes. Por ejemplo, la palabra psicológico, hablar en el aspecto psicológico de este personaje. Y de cosas como esas antes eran súper pedantes y de hecho sé que lo leí, pero ya no recuerdo exactamente cuál es el libro, pero era un libro de 1800 y pico que explicaba como que un personaje decía, sí, como dice la gente pedante de ahora, en términos psicológicos. Y es como, vaya, hoy en día todo el mundo utiliza la palabra psicológico. Otra palabra también que era súper pedante era el verbo solucionar. Una palabra de todos los días. Una cosa que todo el mundo dice, ah, tengo que solucionar este peo. Pues antes, solucionar era una palabra súper rocambolesca y nadie la decía, era como reservado solamente a las altas esferas de la cultura. Pero bueno, es curioso pensar que palabras que hoy en día nos resultan súper pedantes, como romadizo, tal vez en el futuro sea como, ah, sí, tengo un romadizo, ¿saben? Una cosa de todos los días que hasta un niño de 5 años la dice. Y sabiendo todo esto, es importante destacar que hablar bien no se refiere a tomar palabras del último piso en cualquier contexto y ponerlas en la planta baja, sino que realmente hablar bien, o sea, tener un buen manejo del lenguaje, significa reconocer qué palabras se adaptan mejor a determinada situación. Lo que realmente demuestra un completo conocimiento de la lengua es saber qué palabras se adaptan a un concreto contexto en el momento. O sea, esa gente que va por la vida utilizando palabras súper rococó y súper recargadas para decir una vaina súper tonta, no es que sepan más, es que tienen un manejo del lenguaje mucho más pobre. Al final, la mejor muestra de conocimiento del lenguaje es lograr explicarte bien y lograr que la gente te entienda. Y si tu meta final no es que la gente te entienda, sino sonar más inteligente, tal vez tu conocimiento del lenguaje no es el mejor. ¿Mm? Y habiendo explicado todo este concepto del edificio, quiero rescatar este tema que expliqué varios episodios atrás, sobre cómo no existe un español solo y estático, sino que hay varios. Y partiendo de ahí, quiero decir que podríamos señalar que todos los que hablamos español realmente no hablamos español, sino que hablamos un dialecto del español, ¿sí? Porque al final todos variamos muchísimo la lengua, no solamente por el país en el que nacimos, sino por nuestro nivel sociocultural, por nuestro nivel de especificidad en la academia, ¿saben? Todo esto al final varía como hablamos y terminamos hablando españoles totalmente diferente entre nosotros. Y ahora que recordamos esto, si no has ido a ese episodio, te recomiendo ir. Creo que era sobre el acento neutro de los venezolanos, el título. Creo que ese episodio es muy cool. Podrías volver a él si no lo has escuchado. Bien, ahora que recordamos esto,
Hay que decir que hay palabras que hacen obviamente como evidentes que estamos hablando un dialecto específico del español. Por ejemplo, en el caso venezolano, el hecho de que yo diga peo, vergación, mamahuevo, etcétera, es como que es evidente que soy venezolana, es evidente que manejo el dialecto venezolano. Pero hay muchas cosas que nosotros como venezolanos no sabemos que son categóricamente venezolanas y que las decimos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando yo estaba muy recién llegada a España, yo estaba en clases de catalán y en mi salón éramos mujeres, o sea, había un hombre si acaso, pero en general mujeres. Y entonces recuerdo que una persona española me preguntó como, hey, ¿qué tal tus clases de catalán? ¿Cómo son? Y yo quería decirle, bueno, el salón está lleno de, somos mujeres, o sea, ay, no sé ni cómo decirlo sin usar el acento. Somos nada más mujeres en el salón. Y yo lo que le dije fue, somos puras mujeres en el salón. Y entonces esta persona se quedó un poco como en shock, como, ¿qué? O sea, me estás diciendo que son mujeres puras. Y ahí fue cuando caí en cuenta de, Dios mío, puro, como expresado en el sentido de solamente tal cosa, es una vaina del acento venezolano. Y me sorprendió muchísimo. Entonces, claro, es una palabra que yo utilizaba tanto en mi día a día que yo no tenía ni idea de que era una cosa americana. También, por ejemplo, Stephanie, el otro 50% de este podcast, me contó que una vez ella estaba en prácticas grabando y entonces estaba grabando a una amiga con la cámara y la amiga estaba sentada y entonces Stephanie se empezó a acercar con la cámara y le empezó a decir, ay, bueno, párate, ¿saben? Para grabarla de pie. Entonces la amiga se quedó quieta así como, ¿qué? Y Stephanie, párate, párate. Y la chama así quieta y que, ya estoy parada. ¿Qué quieres que haga? Ay, y claro, entonces ahí Stephanie es cuando se da cuenta de, coño, el párate en el sentido de ponte de pie es una vaina americana. Aquí en España eso no es así. Entonces cuando emigramos es como que nos damos cuenta de tantas vainas que pensamos que son del español general que en realidad son de nuestro dialecto venezolano. También, por ejemplo, está el tema de los diminutivos. Aquí en España no usan tanto el ito o el ico. Por ejemplo, nosotros solemos decir dame un ratico. Aquí ellos dicen más bien ratito. O por ejemplo, nosotros decimos perrito, ellos dicen perrete. Y que suena súper raro, pero sí, dicen perrete. Y no dicen cafecito, dicen cafelito. No sé si eso es por influencia del catalán o algo, pero sí, aquí dicen cafelito, es muy raro. Pero sí, la verdad es que nuestro español tiene muchos rasgos que a primera vista pensamos que son de algo general, pero no, no lo son. Y hay muchísimos ejemplos más. Podría guindarme aquí a explicarles, pero les explico esto porque descubrí hace poco que hay una página web maravillosa que les voy a dejar el link en la descripción de este video, que es increíble porque te hace un test como de 20 preguntas y a partir de las respuestas que das, como que el test te dice, creo que eres de tal país. Y yo lo hice un par de veces y me salió que soy de Venezuela, o sea, está muy, muy bien hecho. Y es muy cool porque la página no te pregunta cosas como, dices mamá huevo, dices vaina, sino que te pregunta cosas como, dirías, mmm, qué sé yo, dirías, no me gusta el reggaetón, me gusta Bad Bunny, o dirías, no me gusta el reggaetón, me gusta es Bad Bunny. ¿Saben? Y con cosas tan sencillas como meter verbos donde tal vez a otros hablantes les parecería raro, ya eso deja ver que eres venezolano. Es muy cool, de verdad que les recomiendo hacer el ejercicio. Yo como estaba aburrida no solamente respondí las preguntas como venezolana, sino que también traté de utilizar mis conocimientos en el español de España para ver si me salía que era de España y sí, logré que me saliera que era de Castilla. Entonces estaba muy bien hecha la página web. Ahora mismo que estoy grabando no recuerdo el nombre, pero no se preocupen, les voy a dejar el link en la descripción para que jueguen. Es muy divertido. No sé si es divertido porque yo estudio esta vaina o porque genuinamente es divertido. Pero bueno, yo se los comparto, ¿no? Porque si están aquí es porque de alguna manera les interesa todo este peo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. La verdad es que a mí este tema me interesa muchísimo. Todo lo relacionado con variedades del español me parece súper cool porque es como que demuestra lo rica y lo variada que es la lengua. Y el hecho de que nosotros como hablantes del español tengamos la posibilidad de conectar con una lengua que hablan tantísimas personas en el mundo, tan dispersadas geográficamente, nos permite como ver hasta dónde es capaz de llegar una lengua, ¿no? Como hasta qué tanto
se puede extender en variedad un mismo idioma. Es maravilloso. Y de verdad, perdón porque el episodio salió el fin de semana. Es que bueno, vida de adulta. Vida de adulta, lo voy a redondear allí. Gracias por estar pendientes. Y nada, cualquier comentario, sí, por favor compártanme los resultados que hayan tenido en el examencito de la página web que les voy a dejar. Porque quiero ver si a todos también les funciona igual de bien que a mí. Y nada, adiós.